hay que entender bien qué es lo que hace el salario mínimo. El salario mínimo, en general, en el mercado de trabajo, no todos los que quisieran trabajar, trabajan, ¿verdad? Por eso que hay desempleo, ¿verdad? El mercado de trabajo, la oferta no es igual a la demanda, eh, porque o si no el salario bajaría seguramente hasta un valor para alcanzar eso, ¿verdad? El salario mínimo es básicamente un esquema a través del cual se dice para que un trabajador en promedio pueda acceder a una canasta razonable y pueda vivir de eso, debería ser de tal monto, ¿verdad? Y normalmente es superior a lo que podría haber sido el salario de equilibrio del mercado. Entonces, genera obviamente un impacto que es un impacto de desempleo por esta razón, ¿verdad? Si nosotros subimos mucho el salario mínimo, posiblemente lo que ocurra sea que las empresas dejen de emplear gente, estén dispuestas a achicarse. Obviamente esto dependerá mucho de cada empresa y de cuál es el impacto que los salarios tienen en su estructura de costos, ¿verdad? Eh, Hoy lo que se está haciendo con el salario mínimo es cumplir la norma. La norma dice lo que suba la canasta del Banco Central es lo que debe subir también el salario mínimo. Esa canasta subió 3,6 y 3,6 fue el ajuste que se tuvo en el salario mínimo también. Obviamente ese 3,6 implica diferentes tipos de gastos que se tienen dentro de, o que tiene un trabajador en general. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que más bajo es el nivel de ingreso de la gente, más importantes serán cierto tipo de gastos, por ejemplo, alimentos. Entonces la gente dice, la canasta familiar no refleja la situación del trabajador y eso es parcialmente cierto, porque solamente 26% de la canasta familiar del Banco Central son alimentos y a medida que más bajo es el ingreso, como dije anteriormente, más impacto tienen los alimentos o gastos corrientes. Entonces, vos te vas al supermercado y los números que encontrás en el supermercado no se condicen con esa situación del Banco Central. Sin embargo, dentro de la canasta familiar también hay otro tipo de bienes, bienes que son mucho menos asiduos en su venta. Por ejemplo, dentro de la canasta familiar vas a encontrar un alquiler, pues, lo que lo pagas una vez al mes, ¿no? Y que no ha subido tanto. O te vas a encontrar, por ejemplo, con valores como puede ser un corte de pelo, ¿verdad? Que dependiendo del caso, seguramente lo podrás hacer cada cierto tiempo, ¿verdad? Eh, entonces, al final, esta canasta familiar refleja un conjunto de bienes y de servicios que paga la gente, ¿verdad? Eh, Esta es más o menos la situación. Yo creo que si subimos mucho el salario mínimo, vamos a generar mucho más desempleo. Eh, y creo que también en la medida en que el salario mínimo, hoy lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de meter a la mayor cantidad de gente dentro de un esquema que pueda cobrar salario mínimo. Lo que pasa es que eso es complicado en una economía como la nuestra, donde gran parte de los ingresos de la población provienen de esfuerzos que hace la propia persona por conseguir recursos, ¿verdad? Eh, a través de changas, de pequeñas empresas familiares, de trabajo. Casi un 80% de la población trabaja en esas condiciones. Precisamente hace unos días se dio a conocer el informe de economía subterránea, lo que implica un alto índice de informalidad. Y lo que sugerís o lo que decís, Manuel, que es necesario meter a esa gente dentro de la formalidad para que por lo menos llegue a ese salario básico. Claro, dentro de la informalidad también hay casos y casos, ¿verdad? Sí, Está una informalidad que es la informalidad, digamos, que es delincuencia, ¿verdad? De bienes que están prohibidos. ilegalidad.
comercial, ilegales, como puede ser la droga, por ejemplo, ¿verdad? Pero también hay una informalidad de una persona que no tiene relación de dependencia, que trabaja haciendo algún servicio, prestando algún servicio. Eh, si uno sale a recorrer acá el Gran Asunción un fin de semana, te vas a dar cuenta que montones de personas venden empanadas, venden un asadito enfrente a su casa. Eso es otro tipo de informalidad que tiene características más de supervivencia que características de delincuencia, ¿verdad? Yo creo que hay un gran porcentaje de la población que está en esas circunstancias. Pero esta gente tampoco tiene jubilación, tampoco tiene un seguro médico. eh, entonces, esa es una complicación importante para sectores muy grandes de la población que son afectadas por esta situación, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que es importante trabajar sobre este tipo de cosas, que son cosas que, que se discuten muy poco, que tienen realmente muy poca incidencia en el debate público. Ujú. Desde el sector trabajador, gremios y sindicatos hablaron y plantearon incluso una reforma de la ley para ver cómo se consigue o cómo se logra el aumento del salario mínimo. Y desde el gobierno respondieron, sí, podría ser interesante el análisis, entonces se podría llegar a buscar otra manera para que no sea pegado a la inflación como está ahora. ¿Eso es factible? ¿Ha resultado en otras economías, Manuel? ¿Tenés conocimiento específico de algunos casos? La verdad es que no conozco muy bien de otro caso, pero en general lo que se busca con el salario, con el reajuste del salario mínimo, es que esa canasta básica se pueda seguir comprando. Eh, Vamos a suponer un caso, yo con el salario que recibo puedo comprar 10 bienes. Mi problema es cuando con ese salario ya puedo comprar solamente 9 bienes de los 10 que compraba anteriormente. Entonces lo que se busca al reajustar es que la persona siempre pueda comprar esos mismos 10 bienes. Para eso en Paraguay se optó por seguir el cálculo que hace el Banco Central del Paraguay. Puede ser que ese cálculo no sea el correcto. Eh, Ellos siguen una metodología impuesta a nivel internacional por el Fondo Monetario Internacional, que es el que normalmente hace este tipo o desarrolla este tipo de metodologías en función de, de trabajos científicos realizados en alguna parte. Puede ser que se pueda cambiar eso y pueda tenerse, por ejemplo, una canasta más básica que la que se tiene en el Banco Central, pero, pero eso es una decisión que hay que tomarla en cuenta. Si el salario, en vez de estar cerca de los 3 millones, que es donde está más o menos hoy, pasa a estar en los 6 millones, también hay que tener en cuenta qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y posiblemente una de las cosas que haya son despidos importantes de gente, porque una empresa que antes contrataba a dos personas por 6 millones de guaraníes, ahora va a contratar una sola, posiblemente lo que generemos sea un problema que va a terminar impactando por otro lugar, ¿verdad? Ahora, cada vez que hay ajuste, la respuesta siempre es, nos dan 100, pero todo lo que nosotros necesitamos comprar aumenta a 200, incluso antes de que salga el decreto reglamentario del salario. ¿Eso es tan así o tan exacto, Manuel? ¿O tiene que ver con eso que dijiste, ese efecto arrastre de ir reduciendo también el impacto que tiene la inflación y el costo de las cosas y lo que antes podíamos comprar en relación a lo que hoy podemos adquirir con un poquito más de plata? Bueno, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vos te vas a un supermercado con
100.000 guaraníes más. Y es posiblemente verdad que compras menos bienes. Porque la canasta familiar en alimentos se ha reajustado muchísimo más que lo que es el promedio de la inflación. La inflación de alimentos fue mucho más elevada. Por ejemplo, la carne ha subido muchísimo. Eh, pero vos no solamente vivís de carne, vos también tenés que pagar, por ejemplo, el alquiler de tu casa. Y el alquiler de tu casa posiblemente no subió, subió cero, ¿verdad? Incluso en algunos lugares donde hay más ofertas de propiedades, posiblemente ese alquiler incluso bajó en algunos casos. Em, Posiblemente te vas a la peluquería y en la peluquería el corte de pelo te salía, no sé, 50.000 guaraníes y hoy te sigue saliendo 50.000 guaraníes. Entonces, si nosotros estamos tomando la, el incremento del ingreso y tomamos en consideración solamente el gasto alimentario, es una cosa. Pero una persona necesita mucho más que solamente el gasto alimentario. Y ahí es donde las cosas seguramente se vuelven más, digamos, difusas en términos de la forma en que se puede ver, ¿verdad? En general, seguramente si vos y yo nos ponemos a discutir qué es lo más importante para mi gasto y lo que es más importante para tu gasto, posiblemente no nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Porque seguramente estamos en etapas distintas de la vida, hay cosas que son distintas, hay preferencias que son distintas. Por ejemplo, hay gente que en Paraguay, pongo un ejemplo, que se le enferma un pariente y deja de comer para poder tratar de salvarle a su pariente, ¿verdad? Eh, o hay gente en ciertas etapas que gran parte de su gasto es la educación de sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay gente que está en otra etapa de vida donde sus hijos ya son más grandes o todavía no tuvo hijos y para esa gente la educación es irrelevante, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos y lo que se busca son promedios y los promedios nunca eh, solucionan la vida por igual de todo el mundo, sino son eso, un promedio.